Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver un cálculo práctico de la eficiencia isentrópica en compresores basados en el diagrama presión-entalpía específica. Para ello vamos a recordar ciertos conceptos con los cuales nos van a ayudar para obtener dicha eficiencia. Vamos a comenzar primero con el trabajo de compresión ideal o isentrópico o W sub S. Bien, tenemos en cuenta que cuando el refrigerante entra aquí al compresor en estado vapor, el trabajo isentrópico o ideal se hace con la compresión en la línea de entropía constante de esta azul, como estamos viendo aquí. Esta son la línea de entropía constante. Por tanto, para ese trabajo ideal simplemente nos vamos a trasladar sobre esa línea hasta encontrarnos con la presión de descarga tal cual como estamos hablando aquí o como estamos observando aquí. Entonces, al definir estos dos puntos, simplemente vamos a ver que el trabajo ideal viene siendo resultado de la diferencia entre el valor de la entalpía específica de salida isentrópica del compresor o del refrigerante menos el valor de la entalpía específica del refrigerante a la entrada del mismo, tal cual como estamos observando aquí. Ahora vamos a analizar el trabajo de compresión real o W sub R. Entonces, el trabajo de compresión real, vamos a ver que cuando el refrigerante entra aquí, él va a tener una compresión con una inclinación con relación a las líneas de entropía ideal o que me estamos viendo acá. Bien, entonces resulta y acontece que para este trabajo real vamos a irnos más o menos aquí como indica esta línea con una inclinación y vamos a tener una salida de refrigerante hacia la derecha comparada con la salida de refrigerante del trabajo ideal. En este caso vamos a tener una mayor temperatura de salida en el caso del trabajo real. Entonces, ya teniendo con base este punto en el cual lo podemos calcular teniendo en cuenta la temperatura de salida del refrigerante y la presión de descarga, podemos definirlo aquí. Entonces, simplemente a continuación vamos a determinar el trabajo real teniendo en cuenta que viene siendo la diferencia entre el valor de la entalpía específica del refrigerante a la salida del compresor real, como tenemos aquí, menos el valor de la entalpía específica del refrigerante a la entrada, tal cual como estamos observando aquí. Recordemos que para determinar este punto hay que tener en cuenta la temperatura de entrada del refrigerante al compresor menos y teniendo en cuenta la presión de succión del mismo. Con esas dos coordenadas yo puedo hallar este punto. Bien, ¿cómo puedo hallar el punto de salida real? Con la presión de descarga del compresor y la temperatura de salida del refrigerante del compresor. ¿Y cómo puedo hallar la salida ideal o isentrópica? La hallo con la presión de descarga y teniendo el mismo valor de la entropía específica que tengo en la entrada, como estamos observando aquí. Entonces, ahora, teniendo en cuenta ya esos dos conceptos claros y estos tres valores, simplemente el valor de la eficiencia isentrópica viene siendo la relación entre el trabajo de compresión ideal sobre el trabajo de compresión real y reemplazando estos valores en función de sus entalpías específicas del refrigerante es igual a la entalpía del refrigerante a la salida ideal o isentrópica menos la entalpía del refrigerante a la entrada sobre el valor de la diferencia entre el valor de la entalpía específica del refrigerante a la salida real menos el valor de la entalpía del refrigerante específico a la entrada del compresor, y ya con eso obtengo el valor de mi eficiencia isentrópica. A continuación vamos a hacer los montajes respectivos y el procedimiento para obtener estos valores y así con ayuda de tablas obtener el valor de mi eficiencia isentrópica. Para ello vamos a comenzar primeramente con un sistema. En este sistema vamos a ubicar dos sensores de temperatura, uno aquí a la entrada del compresor como estamos viendo y el otro lo vamos a ubicar a la salida del compresor como estamos observando aquí. No olvidar colocar los respectivos aislantes, ¿cierto? Aquí a ambos sensores para evitar que la temperatura ambiente u otros factores alteren los valores de temperatura. Bien, ya con los sensores puestos procedemos a encender el equipo
y esperemos a que llegue a la temperatura de diseño del mismo. Cuando llegue a la temperatura de diseño del mismo, entonces procedemos a medir las presiones de descarga y succión del equipo. Vean que estamos tomando aquí en la rótalo de succión del compresor y en la descarga del compresor, tal cual como estamos observando. Después de ello procedemos a medir los valores de las temperaturas del refrigerante a la entrada y salida del compresor. Bueno, en este video vamos a medir la eficiencia isentrópica de un compresor. Es muy importante tener las características técnicas del equipo acá. Para ello vamos a medir la presión de succión. Podemos medirla aquí. Vamos a medir la presión de descarga. En este caso vamos a medirla aquí en este puerto, pero vamos a hacer un seguimiento midiendo la presión, la descarga aquí en el recibidor de líquido para ver cuánto es la caída de presión, ¿no? De todas maneras, ya vamos a explicar cómo sería el seguimiento. Solamente que quiero aprovechar el procedimiento para medir la caída de presión en la tubería de descarga y el condensador. También hay que tomar la medida de la temperatura del refrigerante a la salida o de descarga. Entonces, para ello, simplemente vamos a poner a funcionar el equipo y cuando ya lleguemos a sus temperaturas especificadas, en este caso vamos a esperar a llegar aquí a unos 5 grados para tomar los datos y después de ello vamos a verificar cómo es que se hace el procedimiento para hallar la eficiencia isentrópica. Bien, ya tenemos el equipo en operación, ya tenemos conectado aquí el sensor de temperatura, la salida, bueno, aquí, y el otro lo tenemos aquí en la succión, aquí está conectado, aproximadamente unos 15 centímetros de la succión. Muy bien, ahora vamos a proceder a conectar los manómetros para medir las presiones. Bien, ya tenemos conectado el juego de manómetros. Vamos a medir las presiones. Nos encontramos aquí en baja con unos 46 psi y en alta con unos aproximadamente 270 psi. Entonces vamos a llevar los 270. Muy bien, ahora vamos a tomar las temperaturas. Tenemos sonda 1, que es la de descarga del compresor, 61.1 grados Celsius. Y la sonda 2 vamos a aproximarla en menos 6 grados Celsius, que es la de la entrada al compresor. Muy bien, ya con esto podemos realizar los respectivos cálculos. En el siguiente caso vamos a analizar ya los datos obtenidos. Como se vio, vemos que la presión de descarga 270 psi-G, presión de succión 46 psi-G, temperatura de entrada al compresor menos 6 grados Celsius, temperatura de salida del compresor 61 grados Celsius. En este caso tenemos refrigerante 404A. Entonces lo primero que hacemos con estos datos es ubicar el punto de entrada del refrigerante al compresor en el diagrama de Molière, teniendo en cuenta obviamente el tipo de refrigerante que ya dijimos cuál era, con la presión de succión absoluta. En este caso la escala aquí es en bares absolutos y el valor de la temperatura del refrigerante medido a la entrada del compresor. Entonces lo primero que hacemos es ubicar la línea de presión absoluta, en este caso 4.1 bares, ya la hemos transformado a la unidad de bares absolutos, la vemos aquí, y la siguiente vamos a tener en cuenta la curva de temperatura, que en este caso la temperatura de entrada es de menos 6 grados Celsius, la hemos dibujado aquí, véanlo, y esta es la curva. Entonces donde se interpretan las dos curvas en este punto tengo el punto de entrada del refrigerante al compresor, en este caso aquí lo tenemos referenciado como IN. En el siguiente paso simplemente vamos a tener en cuenta la coordenada del punto para encontrar el valor de la entalpía específica del refrigerante al entrar el compresor y también el valor de su entropía específica en este punto. Para ello vamos a utilizar tablas o programas. Entonces en este caso aquí tenemos aquí un programa, aquí cortesía del programa de Coolpad. Entonces ya con los datos, veanlo aquí de temperatura de menos 6 grados Celsius que tenemos aquí y la presión de entrada en bares 4.1, simplemente aquí vamos a obtener la entalpía del gas 366.37 y la entropía específica del gas, en este caso 1638.58 Joule. Aquí vemos aquí las unidades Joule por kilogramos. Bien, pero en este caso en la tabla estamos en kilojoule por kilogramo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que
lo vamos a pasar a kilojoule por kilogramos, que es muy sencillo de hacer. Veamos aquí los valores ya digitados, véanlos aquí, mírenlo. Y aquí tenemos el valor, la curva de la entropía específica con su valor 1.638, pero en este caso expresado en kilojoule por kilogramos. A continuación se ubica, ya lo tenemos ya con los valores de la entropía aquí específica del punto de entrada. Simplemente vamos a ubicar el punto de salida ideal o isentrópica, o A sub S del compresor. Para ello necesitamos tener el valor de la presión de descarga absoluta. En este caso ya la vamos a pasar de PSI a bares absolutos. Vamos aquí, en este caso nos dio 19.6, mírenlo aquí. Bien, y en el punto de intersección de la línea de presión constante con la línea de entropía, esa que tenemos aquí, que nosotros calculamos, vamos a encontrar el punto de salida ideal o isoentrópico de nuestro equipo. Aquí lo tenemos. Bien, ahora con las ayudas de tablas o programas vamos a hallar el valor de la entalpía específica de salida isoentrópica de nuestro equipo. Entonces vamos a utilizar nuestro mismo programa y en este caso con la presión de 19.6 que tenemos aquí y el valor de la entropía específica, en este caso la pasamos aquí. Este está en kilojoule por kilogramos y aquí el programa nos lo pide en joule por kilogramos, por eso tenemos un valor de 1638. Y con estos dos valores ya yo pude hallar cuál es la temperatura aquí en este caso, que sería la temperatura de salida ideal, pero me interesa el valor de la entalpía específica del gas allí ideal. En este caso nos dio 398 como estamos observando aquí y la dibujamos en el mapa o en nuestro esquema. Mírenlo acá, aquí lo tenemos. Ya con estos dos valores tenemos el trabajo ideal del compresor, pero vamos a seguir hallando otras coordenadas y otros valores. Bien, ahora ya tenemos ubicado el punto de entrada y el punto de salida ideal. Ahora vamos a hallar el punto de salida real del compresor en el diagrama. Y para ello simplemente tenemos en cuenta el valor de la presión de descarga, que ya lo tenemos, 19.6, y el valor de la temperatura de refrigerante a la salida del mismo. En este caso la temperatura medida nos dio 61 grados Celsius. Esta es la curva de temperatura de 61, muy cerca a la de 60, y lo tenemos aquí. Y por tanto ya hemos ubicado el punto de salida real del compresor aquí en este punto. Observen que tengo una temperatura mayor que la temperatura en caso que fuese un proceso isoentrópico o ideal, lo cual nos está dando que los datos son consistentes. Bien, e igual que hicimos con los puntos anteriores, vamos a hallar el valor de la entalpía específica de salida real del compresor con ayuda del programa o tablas. Para este caso, para obtener el valor, tenemos que la temperatura es 61 grados Celsius, la presión 19.6 y nos dio que la entalpía a la salida es de 406.87, tal cual como estamos observando aquí. Y ese valor lo dibujamos aquí, véanlo, para que lo observemos en nuestro diagrama. Bien, ahora teniendo en cuenta que ya hemos calculado las tres valores de las entalpías específicas, simplemente vamos a reemplazar en las fórmulas. Recuerden que el valor de la eficiencia isoentrópica es igual a la relación entre el trabajo de compresión ideal W sub S sobre el trabajo de compresión real W sub R. Entonces, ese valor de eficiencia isoentrópica es igual al valor de la entalpía de salida isoentrópica menos la entalpía específica de entrada de refrigerante sobre el valor de la entalpía específica de salida real del refrigerante del compresor menos el valor de la entalpía específica de refrigerante a la entrada. Reemplazando los valores que obtuvimos nosotros en las tablas, nos da que el valor de la eficiencia isoentrópica es de 0.79 o del 79%. Y eso lo comparamos con esta tabla. En este caso tenemos aquí un compresor reciprocante de alta velocidad y uno de baja velocidad, los cuales poseen eficiencia isoentrópica entre el 72 y el 85 o entre el 75 y el 90. Por tanto, podemos obtener en este caso que mi eficiencia está dentro del rango, por tanto podemos decir que mi compresor está en un buen estado. Entonces, de esta forma es como se calcula y podemos obtener otras conclusiones dependiendo de los valores que obtengamos del valor de la eficiencia isoentrópica.
Muchas gracias y nos vemos en otro video.